trajo su Biblia, vaya al libro de Timoteo. Capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a ver. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar juntos para atesorar un poco más de su escritura, la cual usted, por medio de su palabra, nos ayuda a entender y a comprender acerca de su iglesia. En esta tarde le damos gracias por todo. Sabemos y reconocemos que usted es el que tiene el control de todo. Así quite de nuestra mente lo que dejamos allá afuera y pongamos atención siempre a su palabra. Así le damos honra y gloria a usted y a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Primera de Timoteo 3, 14 y 15 habla acerca de la iglesia de Dios. Vamos a tener una clase. Yo le he puesto como título: la iglesia ideal según Dios. La iglesia ideal según Dios. La iglesia ideal según Dios. La Biblia nos presenta que la iglesia es del Dios viviente. 1 Timoteo 3:15 nos está diciendo que es la iglesia del Dios viviente. Dios tomó posesión de ella. La iglesia es la casa de Dios. También se define como edificio de Dios. 1 Corintios 3:9, familia de Dios, morada de Dios. Efesios 2:19 al 22, también se define como la iglesia del Señor. Hechos 20:28. Los dueños de la iglesia son Dios y Cristo. El primer punto que vamos a ver acerca de la iglesia ideal según Dios es que la iglesia perfectamente ideal según Dios, usted y yo no la veremos en ninguna congregación, en ninguna iglesia actual. La iglesia ideal que según Dios nos dio se encuentra en la Biblia. La Biblia nos va a enseñar la iglesia ideal que Dios preparó. ¿En dónde vamos a encontrar la iglesia ideal? En la Biblia. ¿Por qué le digo que en la Biblia? Porque esta es la iglesia de Dios, esta es la iglesia de Cristo, pero para ser una iglesia ideal nos faltan muchas cosas. La iglesia ideal es la que está en la Biblia, pero a nosotros todavía nos falta mucho para poder ser la iglesia ideal que Dios y que Cristo edificó. Por eso le digo, la iglesia perfectamente ideal según Dios la tenemos en la Biblia. Aquí hay muchas iglesias, pero todavía les falta algo, o todavía nos falta algo. ¿En dónde vamos a encontrar la iglesia ideal? En la Biblia, en la Escritura. Porque
En la Escritura vamos a ver cómo Cristo define la iglesia y cómo Cristo guía a la iglesia. La iglesia ideal, según Dios, se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Cómo vamos a encontrar la iglesia ideal? Bueno, escudriñando las Escrituras. Escudriñando las Escrituras acerca de cómo la Escritura nos revela cómo es la iglesia. Pero nosotros debemos siempre de anotar, de escribir lo que la Escritura nos dice acerca de la iglesia ideal. Porque la iglesia ideal que Dios nos muestra en la Escritura trae muchos mandamientos, autoriza muchas cosas, pero también censura muchas cosas. En la Biblia se nos muestra el modelo ideal y divino para la iglesia ideal. ¿Será muy trabajoso conocer la iglesia ideal? ¿Será muy complicado entender y comprender la iglesia ideal? Si la Escritura nos dice y nos da cómo es la iglesia ideal, no creo que sea tan complicado entender cómo es la iglesia que Dios nos va a presentar. Cualquier persona puede tener la capacidad intelectual, normal y honesta si busca las cosas con la verdad. Pero es necesario que la persona discierne y vea realmente los atributos esenciales de la iglesia ideal de Dios. Pero al día de hoy, hermano, no escudriñamos las Escrituras. Por eso muchos se van y se acercan a cualquier iglesia. Porque no tienen el esfuerzo de buscar la verdad. La iglesia de Dios, en el propósito eterno de Dios, sino que deberíamos nosotros estar totalmente dispuestos a conocerla perfectamente. Cueste lo que cueste, usted y yo debemos de enfocarnos y de escudriñar la iglesia ideal que Dios nos va a enseñar por medio de su palabra. Una pregunta: ¿qué atributos establece Dios para su iglesia? Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, encontramos 7 atributos esenciales de la iglesia, esa iglesia ideal que Dios nos muestra. Mire, vayamos a Efesios capítulo 5. Estamos en Timoteo. Vamos a darle una vueltita hacia atrás y vamos a llegar a Efesios capítulo 5. Si alguien quiere leer los versículos 26 y 27, la vamos a hacer como clase. Eso nomás dice la introducción, pero aquí empieza los atributos que establece Dios para su iglesia ideal. Por eso les decía, aquí hay muchas iglesias, pero la iglesia ideal todavía no se ha formado. Somos la iglesia de Cristo, pero para ser la iglesia ideal que Dios estipuló, necesitamos llevar a cabo todo lo que Dios demanda. Efesios 5, versículos 26 y 27. Si alguien lo quiere leer. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia ideal que Dios quiere. El número
santificada. Una iglesia santificada, es decir, apartada de lo carnal y de lo mundano. Punto número 2, purificada en el lavamiento del agua por la palabra, sin mancha ni arruga o cosa semejante. 4, una iglesia santa. 5, una iglesia gloriosa. 6, una iglesia tan inocente y casta como una virgen pura. ¿Cómo es la virgen pura? Se cuida, ¿verdad? De todo. De todo se abstiene para no pecar. El 7 es una iglesia sinceramente fiel a Cristo. Estamos viendo estos atributos que establece Dios para su iglesia ideal. ¿Qué opina usted? Nos falta, ¿verdad? Como iglesia de Cristo, pero iglesia de Cristo ideal, nos falta mucho. Dios nos muestra por medio de su palabra cómo la quiere. Ahora, nosotros, los hijos de Dios, los escogidos, somos su iglesia. Dios también nos pide, nos demanda a cada uno estos 7 atributos. Yo sé que todos debemos de esforzarnos por llevarlos a cabo. Porque el versículo que leímos dice el 27, a fin de presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La iglesia, la cual somos nosotros, el cuerpo de Cristo, bueno, debemos de tener estos atributos, estas características. A lo mejor todavía nos falta una u otra que llevar a cabo. Bueno, para ser la iglesia ideal es necesario esforzarnos. Punto número 2. Según Dios, la iglesia es la desposada de Cristo. Segunda de Corintios 11, versículo 2. Dice Pablo a los Corintios: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Para qué? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por eso les decía, una virgen pura se cuida. Hasta el más mínimo detalle se cuida. La iglesia de Él, la iglesia ideal, es pues como una virgen pura, sin mancha, sin arruga. Esta es la iglesia que Dios nos está mostrando por medio de la palabra. Y esta es la iglesia que deberíamos hacer en realidad aquí en la tierra. Pero todavía nos falta mucho para poder ser una iglesia ideal. Dios la quiere pura y fiel. ¿Y dónde están los demás hermanos? No hay fidelidad. Nos falta mucho. Los domingos de la mañana o en la tarde. En la mañana sí viene, pero en la tarde no hay fidelidad. Por eso es necesario que nos esforcemos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué existen iglesias que no son como una virgen pura? ¿Por qué existen iglesias que no son como una virgen pura? El siguiente versículo, de ahí mismo, 2 Corintios 11, versículo 3, descubre la razón. Hay muchas iglesias, pero algunas en realidad no son puras, ni son vírgenes.
Segunda de Corintios 11, versículo 3, ahí mismo donde estábamos leyendo, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Sentidos extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Muchas iglesias a nuestro alrededor se han desviado, han perdido hasta el sentido común de la iglesia verdadera, la cual Dios nos muestra en este libro. Se han corrompido. Dicen ser la iglesia de Cristo, pero no practican lo que Cristo o lo que Dios nos enseña acerca de su iglesia. Nosotros todavía nos enfocamos por parecernos a la iglesia del primer siglo, pero si usted ve alrededor, ¿quién nos ha desviado? Dice el versículo: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Quién es el que los ha engañado? A Eva le engañó la serpiente, Satanás. Al mundo, Satanás está haciendo de las suyas. Muchos profesan tener la verdad, pero aquí Dios nos está dando las características de cómo es su iglesia, los atributos de cómo es su iglesia. Pero el apóstol Pablo nos está enseñando que la iglesia debe de ser como una virgen pura para Cristo. O sea, una virgen pura es una virgen que no tiene nada que decir de ella. Bueno, así quiere Cristo la iglesia. Por ejemplo, nosotros, los de allá afuera, no tienen nada que decir de cada uno de nosotros. Si nos mantenemos como puros, como la Virgen. Pero si no nos mantenemos puros o no caminamos una vida como la enseña la palabra, la gente va a decir muchas cosas de nosotros. Entonces no estamos siendo la iglesia ideal. Porque según Dios, la iglesia ideal es la desposada de Cristo. Nosotros somos la esposa de Cristo. Nos desposamos de las tinieblas para ahora vivir en la luz, y ahora vivimos para Cristo. Pero hoy en día existen muchas iglesias, como dice el apóstol Pablo en el versículo 13, que se dejaron engañar, se extraviaron de la sincera fidelidad de Cristo. Y esto no es a los días de hoy, sino ya viene desde antes. Porque estos versículos, recuerden que los escribió el apóstol Pablo. Y desde aquellos tiempos ya el apóstol Pablo anunciaba que entrarían luego rapaces dentro de la iglesia y que serían de los mismos de la iglesia. Y sus sentidos iban a ser extraviados, corrompidos. Aquí lo que pasó es falta sinceridad a la fidelidad de Cristo. Muchos, como les digo, profesan ser la iglesia, pero no practican la iglesia que Cristo edificó, la iglesia que Dios y Cristo edificó. ¿Qué evidencias podemos ver de estas iglesias, las cuales no son la que Cristo edificó? Pero acuérdense que también de la iglesia de Cristo han salido otras
ramas, las cuales ya no llevan el patrón, el cual aquí estaban, pero también se salieron del patrón. ¿Por qué? Por el diablo dice que corrompió lo que ellos habían aprendido. ¿Qué evidencias descubren infidelidad espiritual en la iglesia? Bueno, sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 11:4. 2 Corintios 11:4. Ahora Pablo nos da la evidencia. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ninguna virgen pura recibe a nadie que no sea su desposado. Ninguna iglesia pura recibe a falsos predicadores o espíritus engañosos. Ninguna iglesia debe de tolerarlos, o peor aún, unirse a ellos en fornicación. No lo hará jamás la iglesia, aquella que se mantiene fiel a Cristo. Por eso es necesario siempre estar llenos del conocimiento de la palabra para no ser movidos de nuestra fe. Porque entre medio de nosotros pueden venir indoctos, pueden venir niños en Cristo diciendo otras cosas. Pero si tenemos el conocimiento, podemos estar firmes. La Virgen pura de Cristo se cuida de no asociarse con mujeres impuras, sabiendo que éstas manchan y arrugan nuestras vestimentas espirituales. Por ejemplo, al día de hoy, hermano, cuando yo le puse aquí abrazar a doña cultura liberalizada, o a su muy atractiva hija, la señorita Farándula. ¿Por qué le puse así? Porque la cultura del día de hoy puede resultar fatal. Al día de hoy han metido a la iglesia las tradiciones, las culturas, las luces, el show, los focos. Todo eso han metido a la iglesia. Y no solo eso, matrimonios de homosexuales, la convivencia de parejas sin casarse, el derecho al divorcio, no importando la razón, el uso de, ya sea de drogas, pornografía, maldiciones, blasfemias. Todos estos, al día de hoy, en las iglesias deliberadas, que no llevan conforme a la escritura de sacar todo esto de la iglesia, sino que en vez de sacarlo, lo meten dentro de la iglesia. Y así muchos religiosos y congregaciones enteras que admiran lo que está allá afuera y lo traen hacia adentro. La música, el baile, las danzas, ¿no ha visto? Esas son culturas de allá afuera. Pero han dejado que sus sentidos sean corrompidos. ¿Por qué? Volvemos al mismo. Porque no han escudriñado la iglesia ideal que Dios nos está enseñando en la Biblia. La segunda influencia yo le puse la señorita Farándula. ¿Por qué? Porque muchas personas, pues también iglesias, o también personas, es mejor, como los cantantes, son de la farándula.
se dicen ser cristianos, pero su vida es otra. Predican a Cristo, pero no sé a cuál Cristo. Ellos se justifican a según, ¿no ha visto a veces que hacen estadios llenos y ponen grupos que según es para traer almas a Cristo, pero se han dejado engañar por la serpiente? ¿Y alguien quiere comentar algo? ¿Usted cree que estas personas son como una virgen pura, consagrada, sinceras, fieles a Cristo, santas, gloriosas, como los atributos que nos está enseñando el apóstol Pablo, sin mancha, sin arruga? Pues déjame decirle que no. Pero también déjame decirle que no debemos de fijar nuestra mirada en esos conceptos, sino que nosotros debemos de concentrarnos más bien en los atributos que nos da Dios por medio de la palabra. Nuestra mente, nuestra mirada ahora es en Cristo Jesús. No debemos de desviar nuestra mirada porque podemos también dejar que nos contaminen. Punto número 3. La iglesia ideal, según Dios, no se enreda en los negocios de la vida. Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La iglesia no se enreda en los negocios de la vida. La iglesia ideal, según Dios, está sujeta a Cristo. Efesios 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero la iglesia está sujeta a Cristo, el cual es el marido, es el desposado. Cristo es la cabeza. Así también nos da otro ejemplo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice que las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, si Cristo es la cabeza, bueno, nosotros debemos de sujetarnos a Cristo. Cristo ama a su iglesia, la respeta, pero nosotros debemos de obedecerle incondicionalmente. Cristo instruye y guía a su iglesia. Y por medio de estas escrituras estamos viendo cómo nosotros podemos aprender y comprender la iglesia ideal. Veamos algunos ejemplos en 1 Corintios de la iglesia ideal según Dios, que no se enreda en los negocios de la vida. En 1 Corintios 14:40 dice que la iglesia hace todo decentemente y con orden. En 1 Corintios 14, 33 y 34 dice que en todas las iglesias de los santos vuestras mujeres callan en las congregaciones. Primera de Corintios 15:11 nos manda a no comer con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. En 1 Corintios 14:9, esos solamente son ejemplos. Debemos de hablar siempre
palabra bien comprensible. Estos solamente son ejemplos los cuales marcan la iglesia ideal, la cual vemos en el Nuevo Testamento. La iglesia ideal está sujeta a Cristo. Cristo cuida de su iglesia. Efesios 5:29. Vamos a leerlo. Efesios 5:29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo la sustenta y la cuida. También la alimenta. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cristo la perfecciona. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Cristo la perfecciona. Cristo nos da el alimento sólido. Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos ejercitados. Usted y yo sabemos cuál es la iglesia verdadera. Usted y yo sabemos cuál es la iglesia que está sujeta a Cristo. Bueno, porque Cristo la cuida, Cristo la alimenta, Cristo la perfecciona y Cristo le da alimento sólido. Estas son características de la iglesia verdadera que Dios nos muestra. Sabemos que Dios y Cristo están en su trono, pero desde allá la sustenta y la cuida a la iglesia que está aquí en la tierra. ¿Si alguien quiere decir algo? Punto 5. La iglesia ideal de Dios establece un fundamento ideal. Efesios 2, 19 al 22. La iglesia ideal de Dios establece un fundamento ideal. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí vemos que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Cristo Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, allá en Mateo 16, 18. Recuerden que Cristo es el que edificó su iglesia, y Él, por medio de su palabra, nos da a entender que es edificada por medio de los profetas y apóstoles. Porque Cristo les enseñó y ellos nos enseñan todas las palabras que Cristo les dijo. El apóstol Pedro es una figura en el fundamento juntamente con los demás apóstoles, no siendo superior a ellos, ni mucho menos la principal piedra del ángulo, Cristo. Cristo es la cabeza.
no es Pedro, como muchos piensan. La iglesia ideal según Dios, todos los miembros están perfectamente unidos, dice, en una misma mente y en un mismo parecer, y hablando todos una misma cosa. 1 Corintios 1:10. Así debe de ser la iglesia ideal que Dios y Cristo edificaron. Todos debemos de estar unidos en una misma mente, en un mismo parecer y hablando todos una misma cosa. La oración de Cristo era que seamos uno, así como Él y el Padre eran uno. Bueno, así también nosotros debemos de ser uno. La iglesia ideal según Dios quiere que todos seamos unos, perfectos en unidad. Juan 17, al 21 al 23, ahí es la oración de Cristo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Todos debemos de ser uno. ¿Pero en qué? Bueno, Efesios 4, del 1 al 6 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es lo que enseña la iglesia de Cristo. Pero todavía no llegamos a la iglesia ideal. La iglesia ideal se mantiene pura y sin mancha, sin arruga. Por eso es necesario esforzarnos para ser la iglesia ideal, la que Cristo nos enseña por medio de su palabra en el Nuevo Testamento. ¿Y alguien quiere comentar? Ahí en Efesios, hermano, donde acaba de leer el capítulo 4. Sí. Mientras nosotros, como iglesia del Señor, iglesia de Cristo, mientras nosotros no nos hablamos de este patrón, Así es. vamos a ser la iglesia perfecta. Estamos tratando para ser una iglesia perfecta. Mientras estemos estudiando, nos estamos corrigiendo, nos estamos alimentando de las cosas de Dios para no caer en tentaciones de Satanás. Entonces, dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice que debemos de tener en cuenta, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Mientras no tengamos esa unidad, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, y en una misma esperanza de vuestra vocación. Mientras no nos apartemos de esa unidad, de ese espíritu que Dios nos dio, entonces vamos bien, hermano, vamos a seguir bien hasta el día que el Señor Jesucristo venga, sin apartarnos ni a un lado ni de otro. Pero si nos salimos de este versículo 3 y el 4, entonces ya estamos fallando y ya nos estamos desviando. Entonces necesitamos estar bien cimentados en las cosas de Dios, pero por eso debemos de estudiar y venir a los servicios cada vez que se pueda, que se reúnen los hermanos, estar allí, porque los consejos de ustedes
Por eso ustedes, los predicadores, el apóstol Pablo y todos ellos, los apóstoles, estudiaron y estudiaron. Dios les daba revelaciones, para que mantuvieran a la iglesia firmes. Entonces ustedes, después de ellos, ustedes como predicadores ahora, que no se salgan de esa doctrina, no se salgan, sigan amonestándonos, pero nosotros también debemos de poner nuestra parte, porque en el día del juicio nosotros vamos a dar cuenta si no obedecimos los mandamientos de Cristo, de Dios, de los apóstoles y ahora de ustedes que nos enseñan. Y uno tiene que estar bien estudiado en las cosas de Dios para que miremos en ustedes si están predicando lo que están. Si lo que ustedes están enseñando está bien, y entonces vamos a seguir bien. Entonces, pero necesitamos no salirnos del patrón de Cristo, porque si nos salimos ya vamos a ir guiándonos por otro lado. Esta es una enseñanza para que también enseñemos a aquellos que andan fuera del patrón de Cristo, porque nos vamos a topar con muchas personas las cuales no escudriñan las Escrituras, sino dejan que sus sentidos sean corrompidos por otras enseñanzas. Bueno, debemos de procurar ser añadido a esta iglesia. También no nos dejemos engañar por el dicho ese que dice, o un refrán que dice que la iglesia no salva, pero la iglesia de Cristo sí salva. Y tiene poder Cristo para salvar a todos aquellos que se acercan a Él. Así que permíteme leer unos versículos. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:14. Le dice al joven Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad, mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Estos eran cristianos que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. Y nosotros tenemos que estar bien firmes en esto. Pero el fundamento, aquí está la advertencia, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Nosotros somos sellados. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús. Nosotros fuimos sellados cuando nos bautizamos, ya lo he dicho varias veces, con el poder del Espíritu Santo. Y Dios nos conoce. Dios nos conoce, de hecho y al revés, y por eso son nuestras advertencias de la palabra de Dios. solamente leímos algunas características de la iglesia de Cristo, porque hay muchas más. Para terminar, hermano Leonel, nos lees Efesios 5, del 1 al 6. Y con esto terminamos. Efesios 5, del 1 al 6. Efesios 5, del 1 al 6. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías
tonterías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Hemos estudiado la iglesia ideal. Dios bendiga.